Buenas tardes, mi nombre es Adrián Ginot. Voy a estar presentando el proyecto de Logistics Systems Warehouse Design Project para el trimestre de Summer 2026 con el profesor José Morales. Para dar una breve introducción y requerimientos del proyecto, tenemos la primera foto que, ¿verdad?, de lo que se presentó en el documento de Excel, que eran los requerimientos del proyecto. El proyecto te ofrece una demanda, ¿verdad?, con el volumen de 4 productos diferentes, en los cuales podemos ver en la primera tabla. Te ofrece los porcentajes de lo que sería el análisis ABC, que sería para esos productos, y entonces te ofrece también el uso en libra por lote de cada uno de esos productos, de los cuales también tenemos el volumen. Adicional, te da el costo por libra de cada uno de los materiales que te salen en la segunda tabla, y te determina también si esos materiales son flamables o no flamables. Por último, el proyecto también te da los costos de cuáles serían, ¿verdad?, los pies cuadrados de cada rack que iría dentro del almacén. También te da los precios de los forklifts y te da los precios de cosas como el espacio de la oficina, los baños, el cuarto de mantenimiento, y entonces te da también el Ceiling Sprinkler System, que es para la seguridad del almacén, y el Rack Sprinkler System, que es para la seguridad de los racks. El proyecto, ¿verdad?, te da como requerimientos también, ¿verdad?, que con este volumen y estos números del análisis ABC, pues se pueda diseñar un almacén completo donde puedas tener esos materiales en un almacén donde se puedan dividir entre racks flamables y no flamables. Como la primera tabla, tenemos el volumen anual para cada material requerido. Aquí lo que hicimos fue que multiplicamos las libras por lote por el volumen de cada uno de esos productos, y entonces pues en la columna de la derecha tenemos los totales, que pues entonces lo pasamos entonces a lo que sería el total de libras anual por cada material, y esos costos que, ¿verdad?, que si lo multiplicas por costo por libra, pues entonces te da el costo total de cada material por año. Y entonces este sería el total, que es $137.798.907. Como parte del proyecto también tenemos un análisis de ABC por cada material, es decir, que lo que hicimos aquí fue que el material se puso de mayor a menor por el costo total de las libras por el costo de libras, y entonces pues los primeros 5 van bajo la categoría A, los otros van bajo la categoría B, y los últimos del 50% van para la categoría C. Entonces, pues aquí tenemos los mismos totales que aparecen en la tabla anterior del análisis de costo por libra. En esta tabla se está presentando la cantidad de paletas requeridas y la cantidad de paletas necesarias para una utilización de un 85%. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que en el proyecto también nos daban las rotaciones de cómo serían las paletas, y entonces, pues, según, ¿verdad?, el material, pues tenemos la rotación por paletas, porque esto era a través del análisis. A veces usted se traspasa aquí en ese orden, y entonces aquí también se determina cuáles son flamables y no flamables, y entonces pues tenemos el número de paletas anual por cada producto, y entonces en total pues tendríamos 50.853.07 paletas, y entonces también tenemos también el promedio de paletas, que sale en un total de 8.432.89. Esto pues se estaría redondeando a la capacidad de 85%, y pues entonces el número aumenta a 9.931 paletas en promedio. Los requerimientos de racks, pues tenemos que, ¿verdad? Esta es la tabla que se pasa de la tabla anterior de la capacidad de 85%, y entonces sacamos los pallets y la capacidad para cada uno de esos materiales en capacidad 85%. En total, tenemos que para Driving Pallet Capacity 9.440, que es un poco más de 9.931. Tenemos Conventional Pallet Capacity, que es 491. Tenemos Driving Racks de 40, que da un total a 236. Y tenemos Conventional Racks Equivalent, que son de 8, 61.375. Y entonces, pues, en la categoría de la columna de la derecha tenemos el square feet total de lo que serían el área del warehouse, que son 39.724 pies cuadrados.
Entonces, pues aquí tenemos el summary que pues de 61.375 se redondea a 62 conventional racks. Como parte del proyecto, pues también tenemos cuál sería la cantidad de racks de materiales flamables y no flamables, y entonces tenemos los costos asociados. Aquí tenemos, ¿verdad? Que para el área no flamable serían 23.308 pies cuadrados y para el área flamable serían 65.664 pies cuadrados. En total, si le añadimos dos forklifts de 10 pies y un forklift de 8 pies, tenemos $5.393.888 en total de precio, ¿verdad? Añadiéndole uno de cantidad pues, en el espacio de oficina, en baños y en el cuarto de mantenimiento, con el espacio que teníamos en las tablas anteriores. Como el layout final, pues aquí se presenta. Adicional, tenemos también un espacio de pasillo cortafuego y entonces pues tenemos un flujo bastante seamless en el sentido de que por las 3 puertas de entrada tú entras y directamente a la fila tienes en el otro lado el área de despacho. En conclusión, pues pudimos ver, ¿verdad?, cuánto era el análisis ABC, el orden de los materiales, cuál era el más que costaba hasta el menos que costaba, y entonces pudimos ver los racks que pues nos facilitan, pues, ¿verdad?, ver cómo se distribuye el warehouse. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que estén bien.